la emergencia y en la emergencia le hacen una radiografía y tiene la famosa imagen en grano de café. ¿A qué corresponde la imagen en grano de café? Vólvulo, correcto. Este paciente es operado, le hacen una cirugía de Hartmann que consiste en sacar el sigmoide y hacer una colostomía al lado izquierdo. Cuando estaba por hacer la colostomía, los detalles técnicos que me comenta el residente fue que salían y se contaminó la pared de la colostomía. El paciente no evoluciona bien y hace una infección de la pared. Vuelve a ingresar nuevamente en el 7º día de internación. Ingresan y le hacen una colostomía más arriba y esto lo cierran y lo dejan abierto, esperando que el paciente mejore, ¿no? Porque ya con una herida abierta, pues mejora. Y bueno, ahí tenemos que recordar nosotros qué tejidos tenemos en la pared, ¿no? Tenemos piel, celular subcutáneo y músculos. Los músculos están recubiertos por un tejido que se llama aponeurosis. De todos estos tejidos, yo quiero saber cuál es el tejido que más rápido se puede infectar. Vendría a ser la aponeurosis. ¿Por qué? Pues no tiene una irrigación propia. El segundo tejido que más rápido se puede infectar es el tejido celular subcutáneo. La piel en último lugar y el músculo en último lugar porque el músculo tiene muy buena irrigación. Aunque existen bacterias que son muy agresivas y pueden también causar lo que se llama la mionecrosis. Entonces este paciente, en la foto que yo les mandé, se ve una herida a este lado, donde estaba la colostomía, y está todo oscuro, ¿no? El tejido está negro. Y la fascitis, ¿qué es lo malo que tenemos? Si yo tengo aponeurosis, ¿dónde tengo aponeurosis? En todo, ¿no es cierto? Si yo, por ejemplo, agarrara y tuviera todo este cuarto con paja, y yo agarrara y prendiera aquí un fósforo, todo esto se prendería, ¿no? Ese concepto tenemos que tenerlo cuando nosotros hablamos del tema de infección. La infección es así de rápida y asciende rápidamente. Prácticamente la fascitis le llegaba al paciente hasta el tórax, hasta acá, ¿no? Cuando nosotros entramos a la cirugía, lo primero que hicimos fue revisar el abdomen, pues estaba viscerado, eso que ven ustedes, los intestinos ahí matizados, es una visceración. Estaba con una laparostomía contenida, pero bueno, unos detalles técnicos también por ahí hubieron que no sé, el paciente hizo un esfuerzo y se visceró. El abdomen estaba limpio, lavamos, llevamos todos los líquidos hacia el estómago y lo aspiramos por una sonda nasogástrica. Pudimos meterlo dentro del abdomen y solamente cerramos la piel. Después de haber lavado, quedó todo limpio. Hicimos una colostomía en el otro lado, porque ya este lado está completamente contaminado del colon para que ya no salgan, ¿no?, las heces a ese lugar y sigan contaminando la pared. Entonces, debridamos el tejido que había acá, aponeurosis del oblicuo mayor, extensa hasta la parte del tórax prácticamente. Debridamos también, quiere decir cortar y sacar todo el tejido que está infectado, ¿no? El paciente está en shock séptico, está con adrenalina, vasoactivos, en terapia intensiva. Pero hicimos el trabajo que hay que hacer, digamos, ¿no? Hay que ser agresivo como cirujano, hay que resecar, que es una herida bastante grande, que no en esa foto creo que no se las muestro. Al final hay una foto con unas compresas, ¿no? Pero tal vez están tapando lo que hemos debridado, que es una zona bastante grande. Entonces, como cirujanos, cuando hay una infección, debemos ser agresivos. ¿Qué significa ser agresivo? Sacar todo lo que está necrótico, porque solamente esa es la única condición para que este paciente mejore. No hay otra. Si yo soy un cirujano tímido, digo, no, a ver, lo dejaré abiertito, esperaremos, a ver, mañana, ¿no? Como algunos hacen, digamos, temporizar, probablemente no tenga pacientes, ¿no? Entonces, es importante la agresividad en este tipo de cirugía. Pero todo esto llegó con un paciente con un abdomen agudo, quirúrgico. Siempre la gran pregunta es, ¿el abdomen agudo es quirúrgico o es un abdomen agudo clínico? ¿No es cierto? Y es la gran interrogante entre si el tratamiento va a ser por el cirujano o va a ser por el clínico. En la parte de los abdomen agudos tenemos nosotros una clasificación que no hay que olvidarse. Tenemos el abdomen inflamatorio, hemorrágico, vascular, obstructivo y perforativo. Hoy vamos a hablar del obstructivo. Este cuadro es del libro de la EC, pero nos resume muchas cosas, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, acá tenemos lo que es inflamación y lo que tenemos, lo que es sepsis. Tienen los mismos síntomas. La sepsis tiene que venir de un origen viral,
que pueden ser bacterias, hongos, parásitos, virus, ¿no? Y tenemos la respuesta inflamatoria sistémica, que generalmente esto se da por cirugías mayores, una gran resección, por ejemplo, una colectomía total, un gran quemado, un paciente con una pancreatitis, ¿no? Un paciente con un trauma severo, ¿no? Donde ha lesionado muchos tejidos. ¿Qué es lo que hace el organismo frente a una agresión? Secreta ciertas toxinas que van a ir a reaccionar, o citoquinas que se llaman, ¿no? Que van y reaccionan en otra parte del cuerpo. Y esto va a producir inclusive una producción de cortisol, pero va a producir ciertos síntomas que son característicos de los pacientes con sepsis y con SIRS, que son los síntomas de respiración rápida, la taquimia, taquicardia, ¿no? Leucocitosis, leucopenia, ¿no? Todos los signos que produce la sepsis o la SIRS son similares. Sin embargo, tenemos una causa de base para tratar. Cuando hablamos de sepsis, hablamos de que hay una infección en alguna parte del organismo del paciente. Y esta parte del organismo es muy importante extraer. Este caso que les comento, la infección estaba en la pared. Estaba en la aponeurosis. Era una fascitis necrotizante, gangrenada. ¿Y por qué el ejemplo de la paja, por ejemplo, ¿no? La única forma de que eso no se incendie es que yo agarre toda la paja y la saque de acá. Entonces eso es lo que nosotros hacemos con los tejidos, extraerlo del cuerpo y botarlo. Obviamente tenemos nosotros también el uso de antibióticos y otros medicamentos que nosotros vamos a usar. Acá tenemos nosotros que también podemos tener la respuesta inflamatoria desregulada en algunos casos, que viene a ser la obesidad, enfermedad inflamatoria intestinal, cáncer, arteriosclerosis y artritis reumatoide. ¿Y por qué se da esta respuesta inflamatoria desregulada? Por una alteración en el microbioma. ¿Qué es el microbioma? Son las bacterias que están en el intestino, ¿ya? Que justamente muchas enfermedades autoinmunes hoy sí ya se sabe que vienen de esta flora microbiana alterada, porque han aparecido muchas enfermedades autoinmunes en la humanidad, desde la artritis reumatoide, el lupus y un montón de cosas que cada vez hay más, y todas vienen del microbioma. ¿Cómo se altera el microbioma? Alimentándonos como nos estamos alimentando ahora, pues, ¿no? O sea, comiendo comidas con conservantes, no comiendo comidas que son naturales, el uso de pesticidas también va a dañar este microbioma. Y este microbioma, ¿qué es lo que pasa, ¿no? Si nosotros tuviéramos dentro del epitelio la luz del intestino, esta luz del intestino, que normalmente protege de que entren bacterias dentro del intestino del torrente sanguíneo, se van a permeabilizar, o sea, van a dejar abrir el paso, ¿no? Estas puertas se van a abrir, como esta puerta que yo la abra, y bacterias van a pasar al torrente sanguíneo, y el cuerpo va a tratar de luchar contra estas bacterias, y al tratar de luchar empieza una enfermedad inmunitaria. ¿Ya? La colitis ulcerativa es una de las enfermedades autoinmunes del colon, ¿no? Pero en realidad la alteración que estoy hablando es del intestino delgado, que puede afectar cualquier parte del cuerpo, cerebro inclusive. Se habla del Parkinson, por ejemplo, que tiene causa también acá, abajo. ¿Cuál? Sí, o sea, la flora microbiana normalmente del intestino va a cambiar, y cuando cambia esta flora microbiana, ¿no? Empiezan todas las enfermedades. De hecho, la obesidad, si sacamos nosotros de un paciente obeso, ¿no? Que tiene sobrepeso, sacamos y estudiamos la flora microbiana, tiene otro tipo de flora microbiana, ¿no? Una flora microbiana que absorbe las glucosas y todo lo demás, y más bien ese paciente lo lleva a que cada vez esté más obeso, ¿no es cierto? Y de ahí salen algunos medicamentos, inclusive, que ahora se están usando para la obesidad, que cuando hablemos de obesidad vamos a hablar en detalle de eso, no se preocupen, porque vamos a tocar el tema de la obesidad y la cirugía bariátrica en estas clases. Cuando hablamos de la etiología de la oclusión del intestino delgado, oclusión o obstrucción viene a ser lo mismo. Suboclusión o subobstrucción es que no está obstruido adecuadamente. Entonces tenemos dentro de la luz intraluminales, cálculos biliares, por ejemplo, un cálculo que migre de la vesícula al intestino, una fístula colecisto entérica, y vaya y se obstruya a nivel del alveolo cecal, eso se conoce como hilio biliar. Un besoar, que viene a ser los pacientes que comen pelo, la manía, ¿no?
Generalmente se ven chicas, ¿no? El pelo ahora. Tricomanía, ¿ya? Es una enfermedad mental, digamos, porque es una manía, ¿ya? Este pelo no se absorbe y se queda en el estómago, también puede estar en el intestino delgado, ¿no? También hay los fitobezoares, que son por comer ciertas semillas también, ¿no? De algunas que no se van a absorber y esta se forma un cuerpo extraño. Tenemos la concreción de bario, que son los estudios de bario que se hacen muchas veces con el trago de bario, ¿no? Los enemas de bario que pueden quedar retenidos dentro del abdomen y pueden causar esto. O la ingesta de cuerpos extraños, ¿no? Los pacientes psiquiátricos o los niños, monedas, ¿no? Los mayores a veces se tragan su dentadura, ¿no? Inclusive tenedores, ¿no? O sea, de todo. Infectación por algunos parásitos, principalmente Oxyurus, y aquí no está, pero el Ascaris también nosotros hemos visto en nuestro medio en pacientes en pediátricos, ¿no? El Oxyurus, gran cantidad de Oxyurus pueden producir esta obstrucción también. Una enfermedad mesenteritis esclerosante relacionada con el IG4. Pólipos pedunculados, que son tumores de la mucosa intestinal que van a tener un pedúnculo muy grande y pueden obstruir la luz. Iatrogénica, cuando le colocan un stent a un paciente uno que viene a ser un tubo, este stent en el tubo digestivo puede migrar y puede avanzar más allá y causar una obstrucción, ¿no? Impactación de cápsulas endoscópicas, ¿no? Tenemos nosotros la cápsula para endoscópica, que es para hacer fotografías de todo el tubo digestivo, y estas también se pueden impactar y pueden causar una obstrucción. Cuando uno de los tratamientos para la obesidad es el balón gástrico, ¿no? Le inflan un balón dentro del estómago al paciente para que este paciente no tenga ganas de comer, ¿no? Se sienta lleno. Y cuando lo están retirando puede haber un accidente, se desinfla el balón y se queda y no lo pueden retirar. Desplazamiento de gastrostomías o yeyunostomías, que vienen a ser las sondas que ponemos en el estómago o en el yeyuno. Eso se llama gastrostomía o yeyunostomía. Estas sondas, cuando uno no las fija bien, pueden migrar, pueden pasarse ahí, irse hacia más abajo y obstruirse. Entonces aquí tenemos algunas fotografías para que ustedes se den cuenta nomás del oxyuro, la cantidad, ¿no? Que son miles y pueden causar obstrucción. Una fístula colecisto enteral, ¿no? Donde va a ir el cálculo a impactarse, entonces como iliobiliar. Aquí tenemos el bezoar, el tricobezoar en estómago, fíjense la misma forma del estómago. Por si acaso esto no es muy, o sea, operamos pacientes. Tenemos una paciente que hemos operado hasta 2 veces ya. No, espero no operarla la tercera vez. Porque todavía ella no entiende que no tiene que comerse el pelo, ¿no? Aquí ustedes ven, podemos ver una radiografía donde ustedes pueden ver el pelo ahí en el estómago que se ve claramente. Este es un pólipo, obviamente un pólipo que destruye bastante grande, ¿no? Y acá en esta podemos observar, fíjense ustedes, una cuchara, ¿no? O sea, un paciente que tiene alteraciones psiquiátricas, ¿no? Y puede consumir. Es importante tener en cuenta las alteraciones psiquiátricas, ¿no? Ustedes se pueden reír ahora, por ejemplo, y hay un paciente que recién nomás se quiso sacar los ojos, no sé si leyeron en las noticias, recién nomás. Y el año pasado tuvimos uno en el hospital que el paciente se cortó los testículos. Tuvimos en el hospital, ¿no? Inclusive conversamos con los estudiantes, pudimos hacerle una historia clínica al paciente. Bueno, el paciente estaba feliz de haberle hecho esa su proeza, digamos, ¿no? Yo me operé, dijo el paciente. ¿Y por qué? Le dijimos nosotros, no, es que pasa que yo no quiero tener el deseo sexual. O sea, y él lo notaba muy natural. O sea, lo que hizo él fue bienísimo, digamos, según él, ¿no? Y casi llegó muerto al hospital porque se desangró, porque él mismo se cortó, ¿no? Y llegó desangrado, choqueado, pero en su mente, porque por eso son los trastornos psiquiátricos, él está bien, digamos, ¿no? Lo que estamos mal somos nosotros. Entonces, hay que tener cuidado de estos pacientes que tienen alteraciones psiquiátricas, también ellos pueden traer objetos. Ahora, ¿cómo diagnosticamos esto? La radiografía es un valor importantísimo, un estudio de imagen muy importante. Aquí tenemos, por ejemplo, una hernia diafragmática que está completamente, ustedes pueden ver que está inclusive desplazando el corazón hacia el otro lado, ¿no? Una hernia bastante grande, ¿no? Aquí tenemos una tomografía, que también la tomografía nos sirve para valorar también el intestino. Aquí podemos ver también, aquí fíjense esta imagen, ¿no? Tenemos una asa que está metida dentro del abdomen. Aquí tenemos los intestinos que están bastante dilatados, ¿no? Y tenemos nosotros también las causas parietales, que vienen a ser oclusión mecánica por una atresia o duplicación. Esto sucede en la vida fetal, embrionaria, pero también tenemos los divertículos de Meckel, que son divertículos, sáculos, que aparecen en el borde antimesentérico,
y que pueden causar dos formas de obstrucción. Una que por intususcepción y la otra que puede haber una rotación cuando tiene un pedículo hacia la pared. Tenemos la enfermedad inflamatoria intestinal, diverticulitis, que es muy común por si acaso, no es tan común. Tenemos la isquemia intestinal, que generalmente se da por émbolos. Tenemos la enteritis por radiación, que se da después de las radiaciones que se le hace a un paciente por un tipo de cáncer. Tenemos las inducidas por fármacos, ¿no? Y ahí fíjense ustedes, es importante, los antiinflamatorios no esteroideos, ¿ya? Muchas veces los pacientes pueden tomar estos medicamentos por ellos mismos, porque alguien, un vecino dice, toma diclofenaco, digamos, ¿no? Y lo toman todos los días. Cápsulas de cloruro de potasio y la endometriosis. La endometriosis, si ustedes recuerdan, es una enfermedad donde el endometrio no está dentro del útero. O sea, está dentro del útero, pero también tiene fuera del abdomen. Cuando hay puede causar inflamación en las menstruaciones, igual se secreta y inclusive puede producir adherencia y puede llegar a producir obstrucciones porque se agarra del intestino y engrosa la pared. Las neoplásicas, tenemos los tumores intestino delgado, ¿no? Benignos, malignos, metastásicos y también los linfomas, que son tumores del tejido linfático, los ganglios linfáticos y del tejido linfático. Pero también tenemos dentro del tubo digestivo linfáticos, entonces pueden haber estos linfomas que causen obstrucción. Tenemos traumáticas, los hematomas de pared, un golpe, por ejemplo, un trauma, puede causar un hematoma de pared y puede causar obstrucción. La tuberculosis intestinal, que no es lo mismo que la tuberculosis pulmonar, ¿no? Que algunos pacientes la pueden llegar a tener y que esto puede ser también una causa de obstrucción. Parásitos anisakis, este es un pequeño gusano que está en los crustáceos de mar, ¿no? Como este libro es europeo, acá nosotros no comemos ese tipo de animales, pero lo muestra acá, ¿no? Este parásito va y se pega a las paredes del estómago o el intestino y prácticamente para retirarlo, algunas veces hay que entrar con un endoscopio, está en el estómago y extraerlo con fuerza. Y si está en el intestino y está obstruido el paciente, incluso hay que resecar ese intestino para poder extraerlo, ¿no? Y tenemos también otras como la neumatosis intestinal, que viene a ser el gas en las paredes del intestino, que puede aparecer por una isquemia mesentérica, puede aparecer por una infección, por ejemplo, en un colon tóxico, un megacolon tóxico, ¿no? Donde la infección llega a las paredes, en salmonelosis que invade las paredes también. Y tenemos la invaginación. Acá tenemos unas fotografías cómo se ve un divertículo de Meckel. ¿Ya? Fíjense ustedes cómo se ve el divertículo de Meckel. Como les dije, el intestino tiene dos bordes, un borde mesentérico y un borde aquí está el borde antimesentérico. Algunas veces este divertículo puede tener un pedículo hacia la pared, ¿no? Este es un vestigio de la vida embrionaria, que no todos lo tienen, evidentemente, pero puede aparecer hasta 120 centímetros desde la válvula cecal hacia arriba y puede causar obstrucción, ¿no? Yo tengo dos casos en mi vida de cirujano que atendí de emergencia a estos pacientes con divertículo de Meckel, ¿no? Y los dos eran pacientes jóvenes de 15 años, ¿no? Uno era de 15 y otro era más chico, era de 12 años. De pronto el intestino se mete por acá y produce una hernia interna. El uno lo mandaron de San Julián, yo me acuerdo que era residente de segundo año, si no me equivoco, y lo mandan como una isquemia mesentérica, pero un chico joven, isquemia mesentérica, medio raro, digamos. Entramos y encontramos una hernia interna con intestino necrosado. Hicimos la resección y una anastomosis. Y el otro me apareció después de unos años, igual llegó al Bajío, de allá lo mandaron, un chico de 12 años, igual hicimos resección casi de 2 metros de intestino y hicimos anastomosis. Acá tenemos los divertículos de colon, la famosa diverticulitis, que tiene dos complicaciones grandes. Uno es la inflamación y otro es la hemorragia, pero también puede causar obstrucción porque disminuye la luz del intestino. Acá tenemos el gusano, Ananakis. Aquí tenemos el gas que se puede ver en la pared del intestino, lo que se conoce como neumatosis intestinal. Este es un signo patognomónico. Cuando un cirujano este signo, debe entrar rápidamente a quirófano, porque significa que el intestino está gangrenado completamente, ¿no? Tenemos las causas extrínsecas, que son las más frecuentes que existen en todas estas causas de adherencia, ¿no? Y vienen a ser las causas por adherencias postquirúrgicas. ¿Qué quiere decir? Que un persona se lo operó, el cuerpo, el intestino hace adherencia con otros intestinos, ¿no? O también tenemos las adherencias con estenosis, anastomosis, malrotación intestinal, eso es de niños pequeños, hernias externas,
que pueden haber obstrucciones inguinal, crural, umbilical, como ya hemos visto. Transmesentérica, que son después de la cirugía, paraduodenales, ¿no? También tenemos los vólulos intestinos, plastrón inflamatorio secundario a una infección intraabdominal. ¿Qué es un plastrón? Es una inflamación de los tejidos que están circundantes a un órgano inflamado. Por ejemplo, el apéndice, ¿no? Entonces, todos los órganos que están aledaños, el epiplón, el ciego, van a formar un tumor inflamatorio. A eso se conoce como plastrón. El cuerpo trata de localizar en un área del cuerpo la infección y que la infección no se vaya a todo el cuerpo. Pero los plastrones pueden haber por cualquier tipo. Si hay una diverticulitis, también se puede plastronar. El cuerpo va y trata de envolver eso para que esté localizada la infección. Entonces eso se conoce como plastrón. Tenemos páncreas anular, que viene a ser un páncreas que va a envolver el duodeno y lo puede comprimir, que es una malformación donde un paciente nace, ¿no? Carcinomatosis, ya es el estado más avanzado de la invasión del cáncer al peritoneo, donde ya prácticamente está secretando secreción líquida, ¿no? Tenemos el síndrome de la arteria mesentérica superior, que viene a ser que comprime, ¿no? Porque la pinza aortomesentérica, ¿no? Donde pasa el duodeno, esta puede estar muy angulada y puede, en pacientes altos se ve, esto es muy raro, pero se la ve. El hilio paralítico, que viene a ser, tenemos los agudos y tenemos los crónicos. El agudo es cuando un paciente entra a quirófano y lavamos el abdomen, pues siempre después de una cirugía, por el manoseo, el peristaltismo va a disminuir. Pero también tenemos las alteraciones hidroelectrolíticas, la falta de sodio y potasio porque el médico no lo hidrata bien al paciente, también puede ser una causa. Tenemos también los inflamatorios, el absceso intraabdominal o la pancreatitis, que también puede causar un hilio, ¿no es cierto?, por la inflamación. La peritonitis, las neumonías y tenemos la intoxicación por urea y por plomo, ¿no?, que también pueden causar, y en estas casos no serían quirúrgicos. Tenemos los ilios paralíticos crónicos, alteración del músculo liso, puede ser congénito, algún tipo de miopatía, alteraciones del peso mientérico, distrofia miotónica, neuropatías viscerales, en la diabetes se ven muchas estas neuropatías, diverticulosis intestino delgado, que es una enfermedad del intestino delgado, no como la diverticulitis que es del colon, ¿no? Esta es del intestino delgado, se ven en pacientes mayores de edad. Alteraciones metabólicas endocrinas, ¿no? Entre estas alteraciones metabólicas tenemos la famosa cetoacidosis diabética, ¿no?, que puede causar parálisis intestinal. El mixedema, que viene a ser por el hipotiroidismo, ¿no? El fibroadenocitoma, que es un tumor de las glándulas suprarrenales que secreta gran cantidad de adrenalina. La porfiria, que es una enfermedad del hígado, ¿no?, metabólica, que esta enfermedad mejora cuando el paciente uno le da la luz del sol y puede causar también un hilio paralítico. El hipotiroidismo también, ¿no? Por eso nosotros pedimos muchas veces a unos pacientes que sospechamos de hipotiroidismo, pedimos las hormonas tiroideas para ver si es hipotiroidismo primario o secundario. Fármacos, los opiáceos, tramadol, meperidina, ¿no?, morfina, pueden causar parálisis intestinal. Fenotiacidas, que son medicamentos para la presión. Antidepresivos, tricíclicos, alcaloides de la vinca y algunos otros medicamentos que pueden causar unos otros, como la paniculitis, enfermedad celíaca, que es la enfermedad por la falta de gluten, que no toleran el gluten los pacientes, ¿no? Y empiezan a hincharse, a hematizarse, el intestino también se inflama, puede haber problemas, ¿no? Bueno, ¿cómo yo diagnostico esta enfermedad de la obstrucción o la oclusión del intestino delgado? ¿Qué tengo que valorar yo? Existen hallazgos radiológicos que son signos, algunos patognomónicos de que hay algo en el intestino, ¿no? Y nosotros vamos a tener que valorarlo, ¿no? Tenemos nosotros engrosamiento de la pared, alteración o ausencia del realce de la pared parietal, ascitis, que haya líquido, edema mesentérico, congestión venosa, oclusión de los vasos mesentéricos, neumatosis intestinal ya en un estadio muy avanzado donde ya el intestino está gangrenado y tenemos el gas mesentérico o en la porta, o sea, hay aire dentro de la vena porta. Acá tenemos, por ejemplo, una imagen tomográfica donde podemos observar, ¿no?, que el contraste baja y aquí se detiene, ¿no? Aquí en esta podemos observar la clásica imagen en grano de café, ¿no?
Fíjense ustedes, el grano de café, igual que el grano de café. Acá podemos ver que el mesenterio está completamente irradiado. Este famoso signo de Whirl es el signo de la bicicleta, de los rayos de la bicicleta, ¿no? Que se pueden ver aquí los rayos. Aquí tenemos, por ejemplo, el cambio de calibre. Fíjense ustedes cómo viene, y aquí ya no hay, ¿no es cierto? Y no pasa tampoco el contraste, y se ve que el intestino está como un embudo a este nivel, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta, no? Esto es el hígado, por si acaso, intestino, ¿sí? Hueso, ya. Aquí tenemos el signo de grano de café, ¿no? Pero este es en intestino delgado. ¿Por qué sé que es intestino delgado y no sé qué es colon? Debido a las válvulas conviventes, y en el otro caso sería que yo veo austras, ¿no? Cuando es colon, ¿no? Acá tengo yo el cambio, ¿no? Del intestino. Fíjense que viene grueso el intestino acá y acá ya lo tengo delgado. Acá también tengo el signo radiado, el signo de Whirl, ¿no? Del radio de la bicicleta. Bueno, se reúnen los expertos de las asociaciones de cirujanos para dar pautas y guías para que los médicos no cometamos errores. Esta literatura que yo les estoy mostrando aquí es del 2022, ¿ya? Y aquí tenemos los grados o los criterios que da la American Asociación de Cirujanos de Trauma, ¿no? Y ellos dan varios grados: grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 y grado 5. Grado 1, una oclusión intestinal parcial, o esto que se conoce como suboclusión. El paciente va a estar distendido mínimamente. Criterios quirúrgicos si el paciente aumenta esta distensión. Grado 2, oclusión intestinal completa. El intestino va a estar viable y no afectado. Distensión intestinal con punto de tracción sin afectación intestinal. Criterios quirúrgicos: distensión intestinal con punto de tracción sin signos de afectación intestinal. Es lo que yo encuentro, acá son lo que yo encuentro cuando yo hago la cirugía, ¿no? El grado 3, una oclusión intestinal completa con intestino afectado pero viable. ¿Qué significa completa? ¿No? O con intestino viable significa que el intestino todavía no está necrosado, ¿no? Sino que el intestino está, todavía recupera, digamos, ¿no? Quizás puede estar isquémico, pero cuando yo le pongo suero caliente, el intestino mejora. El grado 4, una oclusión intestinal completa con intestino no viable, significa que el intestino está necrosado, ¿ya? O está desgarrado, ¿no? O ya tiene una perforación, o sea, ya se perforó, ¿no? Entonces ya nosotros los criterios radiográficos vamos a tener, en este caso, vamos a ver aire, ¿no es cierto? Subdiafragmático, ¿no? O en la tomografía vamos a ver aire que va a estar fuera del intestino. Ese es un signo de aire libre en cavidad abdominal. No se olviden. ¿Cómo me doy cuenta yo que está el intestino perforado? Por estos signos que están acá. ¿Cuáles son los criterios en quirófano? Evidentemente, cuando abra va a salir aire, ¿no es cierto? El grado 5, perforación, contaminación peritoneal difusa. Tenemos nosotros la presión del intestino con aire o líquido libre. ¿Qué significa esto? Que ya vamos a tener líquido más. Ya estamos hablando de una peritonitis, ¿no? Tenemos la distensión, cuando entramos a quirófano y abrimos el paciente, hacemos la laparotomía, distensión intestinal con perforación de líquido libre y signos de peritonitis difusa. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener el peritoneo inflamado, ¿ya? Entonces, esto acá tiene que grabárselo, porque aquí van a salir algunas preguntas, ¿no? Porque esto es lo más importante de este tema. ¿Por qué es lo más importante? Porque cuando ustedes tienen un abdomen agudo, perforado o no perforado, o un abdomen obstructivo, ustedes tienen que llegar al diagnóstico antes de que se perfore o después que se perfore. Lo más triste que puede ocurrir es que usted lo tenga internado al paciente 3 días, o que el paciente esté en terapia intensiva 1 semana o 2 semanas, ¿no? Eso es lo más triste, ¿no? Eso es lo más triste, y lamentablemente que les digo que eso triste siempre lo veo, ¿no? Yo hago emergencia hace más de 20 años en el hospital, y podría ser 30 hasta que diga que desde que era interno, ¿no? Y lo voy viendo de que era interno hasta el día de hoy, ¿no? Que se siguen cometiendo errores de diagnóstico y se prolonga el tratamiento quirúrgico del paciente. Y mientras más yo me demore en entrar al quirófano con estos pacientes, más riesgo de muerte para el paciente. Pero quisiera decir que eso es porque los médicos, no sé, ¿no? ¿Qué quiero decir? Digamos, no se dan cuenta, digamos, ¿no? Usted como médico, ¿qué tiene que hacer? Si sabe que uno de los estudios cardinales de un paciente es la tomografía computarizada y usted sabe que estos signos van a aparecer, usted tiene que saber reconocer estos signos o no.
Entonces, ¿qué es lo más importante de este tema? Que yo aprenda a reconocer estos signos para cuando yo vea una radiografía con estos signos, inmediatamente yo indique que el paciente tiene que ser operado urgentemente. Y yo estoy dando mi indicación médica. Si soy clínico, urgentemente debo operar ese paciente. Si ya no lo opera el cirujano, pues su problema, digamos, ¿no? Pero ustedes están dando la indicación adecuada. Tenemos la hernia de Litre, que es una hernia parcial del intestino, que se da en las hernias crurales, ¿no es cierto? Porque parcialmente se agarra el intestino y se puede necrosar después de 6 horas. Aquí tenemos, por ejemplo, el aire, fíjense ustedes, ¿no? Subdiafragmático, que normalmente no tiene que haber ese aire, es un signo patognomónico. Aquí vemos distensión de asas intestinales. Y tenemos también parámetros clínicos radiológicos que lo podemos, ¿no? Y decir, caramba, este está perforado, digamos. Uno es la exploración física del paciente. Va a aparecer dolor, ¿no? Y este dolor, que generalmente dura más de 4 días, cuando ustedes comprimen el abdomen y ustedes lo sueltan, va a haber un dolor a rebote, ¿no? Yo aprieto, al soltar, ¡pum! ¡Ay!, dice el paciente. Entonces ese es el signo famoso de Guénon de Mussy. En laboratorio, un biomarcador, el más importante de todos los biomarcadores que lo tenemos en el hospital por si acaso, la proteína C reactiva, que si está elevada, me indica que hay un proceso inflamatorio o infeccioso. Si yo estoy dando una obstrucción, tengo que pensar en infeccioso o voy a pensar en inflamatorio. Infeccioso, ¿no es cierto? La procalcitonina, que es otro biomarcador importante, que también se va a ver elevado por encima de 0,57 nanogramos/ml, y los leucocitos que van a estar por encima de 10.000 o pueden a veces estar por debajo, ¿no? Va a haber una acidosis láctica. ¿Qué quiere decir esto? Que usted le hace una gasometría para tener una acidosis metabólica que va a ser claramente evidenciada por la gasometría. En la tomografía, presencia de más de 500 ml de líquido libre. Densidad de líquido libre mayor de 10 unidades Hounsfield. ¿Qué son las unidades Hounsfield? Son las unidades con las que se mide, ¿no?, los tejidos o líquidos que hay dentro del cuerpo. Entonces, el que está en la computadora, el técnico, agarra y pone acá, ¿no?, como yo estoy marcando esto. Y eso le marca las unidades Hounsfield. Si es más de 10 unidades Hounsfield, significa que ese líquido probablemente sea un líquido intestinal. Reducción del realce de la pared intestinal. Hemorragia submucosa. Neumatosis intestinal. Gas venoso portal. Espesor de la pared intestinal mayor de 3 milímetros. Todos estos signos radiológicos yo los puedo observar en una tomografía. Y cuando yo los observo, tengo que sospechar de que el paciente tiene que ser quirúrgico. Y no puedo esperar más en el tratamiento, porque el tratamiento de la obstrucción intestinal se divide en un tratamiento clínico, que es al comienzo, que ahorita vamos a ver cuando lleguemos a la parte de cómo se maneja el algoritmo de manejo de la obstrucción, lo vamos a ver claramente. Acá podemos ver, por ejemplo, una asa de intestino dilatadas, y aquí podemos ver un nivel hidroaéreo, fíjense ustedes, ¿no? Y podemos ver la asa de intestino, ¿no?, niveles hidroaéreos, fíjense acá se ve otro nivel hidroaéreo, y en esta podemos observar que no se ve el intestino. ¿Estará mejor el paciente? Pues no. Normalmente en una radiografía se tiene que ver aire siempre en el intestino. Cuando yo no veo el aire en el intestino, tengo que sospechar que el paciente está lleno de líquido ese intestino. Por eso es que no se ve. El colon, si no se ven, es un signo de mal pronóstico. A ese signo se conoce como signo sin gas colónico. Aquí no tengo nada de gas colónico, ¿no? Entonces eso está mal, no hay un tránsito intestinal adecuado. Acá tengo un abdomen sin gas, tampoco, fíjense. Y de repente alguien que no sepa puede decir, no, está normal, no veo niveles hidroaéreos, no veo pseudomonas apiladas, no veo distensión de asas intestinales, y sin embargo es un signo que nos indica que no tiene aire, y si no tiene aire, ¿qué tiene? Líquido. Entonces quiere decir que el intestino está lleno de líquido y no veo la sombra de los psoas acá, ¿no? Entonces el intestino está lleno de líquido, ¿no? Entonces aquí tengo un abdomen sin gas, es un signo radiográfico. Acá tengo la famosa neumatosis intestinal, fíjense ustedes en la pared, ¿no? Y acá tengo el punto de transición donde el intestino de estar grueso ya prácticamente se adelgaza y no se lo puede ver, ¿no? Aquí veo un intestino grueso y luego de pronto ya no lo veo, ¿no? El famoso imagen. Aquí veo la neumatosis intestinal, fíjense ustedes, en este paciente que operamos en el hospital hace no mucho tiempo, que bueno, lamentablemente igual no es que... Lo triste es que la tomografía estaba 3 días atrás, digamos, ¿no? Es lo triste, ¿no? Y nadie entró. La tomografía muestra engrosamiento de la pared intestinal, ¿no? Aquí podemos observar las paredes del intestino,
que se van a ver engrosadas. Aquí fíjense ustedes, más de 3 milímetros es lo que indica que hay una lesión. Aquí vamos a tener una obstrucción del asa cerrada, ¿no? Aquí vamos a ver un asa que está completamente cerrada, ¿no? Lleno de líquido el intestino. Fíjense cómo está lleno de líquido, ¿no? Mucho líquido y distendida las asas. La pared está engrosada, ¿no? Del paciente. Bueno, eso también es muy importante porque es como yo voy a manejar al paciente. Y no tengo que olvidármelo. Porque lo que ustedes aprenden ahora no es para el examen. De hecho, el examen solamente es para decir que ustedes saben hacer el examen. No sé, pero algunos saben hasta copiar, no sé cómo hacen, pero bueno. Esto tiene que quedar para siempre en ustedes. De aquí 20 años no tienen que olvidarse esto. Y fíjense que es bastante sencillo. Yo tengo que aprender las cosas que voy a tener que ejecutar en el futuro. Porque un paciente obstruido, ¿ustedes lo van a ver? Sí. ¿Se van a la China? ¿Lo van a ver? Sí. ¿Se van a Estados Unidos? Sí. A Brasil también. Donde vayan. Donde vayan van a ver pacientes obstruidos. Esto es una patología muy común, frecuente. Entonces ustedes no tienen que olvidarse de este algoritmo. ¿Ya? Así empieza el algoritmo. Oclusión de intestino delgado. ¿Qué es lo primero que hago? Sonda nasogástrica. Tiene que colocar una sonda por la nariz, gruesa. Estamos hablando de 18, 20 French se puede. ¿Cómo la vamos a colocar? Vamos a poner anestesia al paciente lidocaína en gel en la nariz, ¿no? Que entre bien y la vamos a colocar hacia el estómago. Una sonda bien colocada, con una buena técnica, no le duele al paciente. Pero cuando yo no sé colocar la sonda, puedo hacerlo sangrar, ¿no? Puedo causar insatisfacción al paciente, ¿no? Porque yo tengo que explicarle que le voy a colocar una sonda y tengo que hacerlo con una forma delicada. Y si lo anestesio bien, al paciente no le va a doler nada. Y hay lidocaína, por si acaso no estamos en la edad de piedra ahorita, ¿ya? Sin embargo, lo que uno les enseña a ustedes el día de mañana, cuando son internos y van a hacer una sonda de pues ni lo aplican, digamos, ¿no? Pues no lo aplican, quisiera decir que no lo aplican porque, bueno, quisiera decir que lo aplican porque no saben, digamos, ¿no? Pero ustedes van a saber. Entonces, siempre una sonda se debe colocar con lidocaína en gel. Yo le pido al paciente, si no le pido, consigue uno donde sea, hasta en quirófano tienen los anestesiólogos un poquito de silocaína, por último uno le compra al paciente, no cuesta mucho eso, ¿no? Darle satisfacción al paciente es lo mejor, y aparte que usted hace un procedimiento adecuado, ¿ya? Porque el paciente se va a recordar de ustedes cuando ustedes hagan las cosas bien, ¿o no? ¿Cuál es el fruto del trabajo del médico? El paciente. Un paciente que es bien atendido, que el médico se preocupa por el paciente, que no le hace sufrir dolor, ese paciente lo va a volver a buscar. Pero el médico que nunca aprendió a tratar a un paciente y siempre lo trató mal, nunca lo van a buscar. Entonces, sonda nasogástrica. Al colocar la sonda nasogástrica yo descomprimo estómago y voy a ver las características del líquido que sale. Si sale amarillo, bilis. Si sale verde, intestinal. Si sale café, fecaloideo. Estas características me van a indicar desde dónde está la obstrucción del paciente. Y evidentemente yo también tengo que evaluar otras cosas. Por ejemplo, si el paciente tiene signos de irritación peritoneal, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Tiene irritación peritoneal. Peritonitis, correcto. Significa que el paciente está perforado y que ya salió líquido fuera del intestino. Entonces, yo ahí no puedo seguir con la zona nasogástrica, tengo que pensar en qué. Si tiene signos, tengo que pensar en hablarle al cirujano para que el cirujano indique la cirugía. ¿Sí? Porque si ya tengo signos de irritación peritoneal, significa que el paciente ya está séptico. Si tiene signos de sepsis, taquicardia, taquipnea, le pido la proteína C reactiva está elevada, la proteína está elevada, tiene acidosis metabólica, ¿qué voy a hacer? Quirófano, correcto, no puedo esperar mucho tiempo. Pero de repente me da para hacer una tomografía, bueno, le hago la tomografía. ¿Y la tomografía qué voy a evidenciar? Que tiene líquido libre en el abdomen, que tiene aire libre en el abdomen, entonces ¿qué voy a hacer? Quirófano, lo tengo que operar. ¿O tengo que esperarlo? No, tengo que operarlo. Entonces, el TAC abdominal es importante para llegar al diagnóstico. En todos los hospitales ahorita tenemos TAC, ¿ya? Pero no sé si lo saben leer, si no, eso sería lo interesante. Ahora, si no tiene ninguno de estos signos de acá, no hay irritación peritoneal, ni tiene signos de sepsis el paciente, ¿usted no lo va a operar o no? No, bien, bien. No lo van a operar. ¿Por qué? Porque no hay nada que operar todavía. Con la sonda nasogástrica el paciente puede mejorar si usted la puso bien la sonda. Entonces usted va a sospechar si el paciente tiene un síndrome adherencial.
¿Qué es este síndrome adherencial? Es cuando un paciente lo operaron antes o sufrió algún trauma, los intestinos se logran adherir. ¿Por qué se adhieren? No hay causa. No, antes de se descubre la causa, no hay causa para eso, para esas adherencias. Pero el síndrome adherencial produce obstrucción. Si no tiene el síndrome adherencial, le voy a pedir una tomografía. Con la tomografía, ¿qué voy a valorar? Si el paciente tiene un plastrón inflamatorio, de repente por una apendicitis aguda o por otro tipo de inflamación. Si tiene parásitos, como los oxiuros o el otro parásito que dijimos. Enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria del tubo digestivo, del colon, o del intestino delgado también puede ser. Carcinomatosis peritoneal. Ausencia de diagnóstico. Me quedo acá. Y si tiene síndrome adherencial, el tratamiento puede ser conservador. ¿Qué significa conservador? Que no lo voy a operar al paciente. ¿Y qué puedo hacer? El paciente está obstruido, está con la sonda. Le puedo colocar gastrofin. ¿Qué es el gastrofin? El gastrofin es un contraste hidrosoluble. Entonces le doy el contraste por la sonda nasogástrica y como el contraste es pesado, ¿ya? El contraste lo que hace es buscar un espacio para pasar, ¿no es cierto? Entonces, este puede ser el tratamiento para el paciente. Le puedo hacer también una radiografía de abdomen a las 24 horas y valorar cómo está cuando llegó y cómo está la siguiente. Y valorar también el débito de la sonda. Salió 1000 cuando llegó, después el otro día salió 500. Entonces el paciente está yendo mejor de repente. Tengo que valorar eso. También puedo hacer un contraste en el colon, ¿no? Y este contraste en el colon me puede, si veo que está libre el colon y está bien, ¿no? Y el paciente ya no tiene débito por la sonda o el débito por la sonda es menor de 100 ml en 24 horas, puedo iniciar dieta oral y valorar si el paciente ya no distiende, si el paciente elimina gases, ¿no es cierto? Y si es así, pues evidentemente esto va a resolver en 3 días y lo voy a dar de alta al paciente para su casa. Me quedé por acá en el plastrón. Si yo consigo que es alguna de estas patologías que he mencionado acá, sí, generalmente cualquiera de estas patologías que causen obstrucción del intestino, el tratamiento no quirúrgico y tratamiento específico, ¿no? En caso que sea un plastrón inflamatorio, puedo hacer drenaje percutáneo en algunos casos, ¿no? En parasitosis puedo sacar los parásitos, pero si no mejora el paciente y no resuelve, ¿no? Después de esto, yo tengo que pensar en valoración quirúrgica, ¿no? ¿Y cuántos días voy a esperar? Nunca esperemos más de 5 días. Debemos resolver el caso del paciente, ¿no? Inclusive si son algunas de estas enfermedades de acá. Ahora, igual, si no resuelve más de 3-5 días, hacemos valoración quirúrgica del paciente. Entonces, lo más importante de acá es la sonda nasogástrica. La sonda nasogástrica es lo más importante que yo puedo curar a un paciente, inclusive no operarlo, si yo la coloco bien la sonda. También para una cirugía yo debo colocar adecuadamente la sonda. Aquí voy a contar una pequeña anécdota que sucedió, que justamente para que a ustedes no les pase. ¿Ya? Resulta que un paciente una señora llega con obstrucción intestinal, había que entrar al quirófano, yo era reciente primer año y estaba el R3, ¿no? Y siempre esos pacientes entraban el R1, porque el R3 no quería entrar con esos tipos de pacientes, ¿no? Porque son más reyes ellos, ¿no? Bueno, el asunto fue que el R3 dice, yo voy a entrar. Bueno, y el R3 se olvida de colocar en la sonda nasogástrica a la paciente. Cuando hubo la inducción anestésica, ¿qué sucedió? La paciente vomita y se broncoaspira. Y la broncoaspiración era un contenido fecaloideo y le causó una neumonitis y la neumonitis la llevó a la muerte. No llevó a la muerte inclusive la obstrucción, porque el abdomen era un abdomen obstructivo, no estaba perforado, pero lamentablemente la paciente falleció por la neumonitis por líquido fecaloideo. Entonces, fíjense ustedes la importancia de colocar una sonda y saber cuidar esta sonda, porque yo tengo que lavarla también, ¿no? Para que a veces se obstruye, la lavo, para que salga todo el contenido. Es muy importante. Hay muchas personas que se mueren broncoaspirados, ¿no? Pero no se puede morir un paciente broncoaspirado cuando yo sé que tiene obstrucción intestinal, yo sé que la van a anestesiar y yo me olvidé poner la sonda, ¿no? Y el residente dijo, el R3, yo no tenía que haber entrado con esa paciente. O sea, no tiene nada que ver que tenía que haber entrado o no, digamos. O sea, tenía que haber hecho ¿qué?
poner la sonda, no saltarse el protocolo de colocar una sonda. Entonces, siempre se deben colocar sonda nasogástrica cuando un paciente está obstruido, siempre. Si no se puede colocar en la nariz por algún motivo, se puede colocar orogástrica también. La única razón por no colocar una sonda acá es que el paciente tenga fractura de base de cráneo, ¿no es cierto? Porque ustedes se la pueden meter al cerebro. Es la única indicación, digamos, o que tenga algún tumor, una cosa aquí que no se pide, se la ponen orogástrica. Pero hay que descomprimir estómago. Acá tenemos lo que causa la obstrucción intestinal. Cuando hablamos de tratamientos quirúrgicos, que esto es lo último, digamos, siempre se indica la laparotomía exploradora. O sea, que significa abrir el abdomen, ¿no? Entonces el abordaje tiene que ser abierto y no laparoscópico, aunque ahora existen los amantes de la laparoscópica, ¿no? Que en eso el médico tiene que aprender a distinguir y dar la mejor opción al paciente y nunca experimentar con el paciente. Eso ya lo decía Hipócrates. Yo tengo que dar el mejor tratamiento al paciente porque mi objetivo es salvar la vida, ¿ya? Entonces, en este libro que está del 2022, ¿no? Y yo siempre pongo libros acá porque no digan, dijo el doctor Verastein, yo no dije, dijo la Asociación Española de Cirujanos, por si acaso, ¿ya? Y yo reviso libros y siempre cuando discuto algo digo, en el tal libro dice, si alguien me discute, dígame en qué libro dice o en qué consenso, dónde está, muéstremelo, digamos, ¿no? Entonces, la técnica sigue siendo la técnica abierta cuando voy a hacer una laparotomía. Y la laparotomía tiene que ser una mediana suprainfraumbilical porque yo voy a ver todo el abdomen. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que yo abro desde el apéndice sifoides hasta sifopúbica, ¿no es cierto? Hasta abajo, para poder explorar todo el abdomen. Sin embargo, con la tomografía yo ya sé más o menos dónde está el problema, ¿no es cierto? Porque todavía como me hace cortes, yo puedo saber si el problema está abajo y de repente con una visión más pequeña puedo llegar al lugar, liberar la brida y se acabó. Que algunas veces es una brida que está agarrando el intestino, la corto y se acabó. Se acabó la cirugía, ¿no? Aquí creo que tenemos un videito de una laparotomía. Fíjense, estamos cortando. Quiero que vean qué es lo que sale de ahí. Van a ver que hay líquido acá, en este paciente. Este paciente estaba obstruido y con líquido peritoneal. Ahí está el líquido, ¿ven? Tomamos una muestra para el cultivo, ¿no? Entonces ya está perforado, ya hay peritonitis acá. ¿Sí? Bastante líquido, empezamos a aspirar y sale un montón, ¿ven? Miren. Y hablamos de mucha cantidad, ¿no? De líquido. ¿Ya? Acá estamos con la laparotomía, ¿no? El paciente quedó con una ileostomía. Aquí tenemos nosotros el intestino adherido, que es la causa más frecuente. ¿Por dónde entrar al abdomen? Nunca entrar por la misma cicatriz, entrar por más arriba, porque a veces puede estar pegado el intestino a la pared y cuando yo abro puedo cortar el intestino. Entonces esto puede causar una lesión. Entonces siempre incisiones anteriores y el paso de lo conocido a lo desconocido, ¿no? El punto de tracción es importante, pero las imágenes de tomografía me van a decir más o menos dónde está el problema y yo tengo que ya investigar por ese lugar también. Puedo llegar pero siempre yo tengo, cuando yo entro a hacer la laparotomía, yo tengo que ver todo el tubo digestivo, desde la válvula ileocecal hasta el ángulo de Trace. El ángulo de Trace es a partir de la cuarta porción de duodeno y reviso todo el intestino. Y reviso todo el colon, ¿o no? También. Eso se llama inventario de la cavidad. No, ahorita, por ejemplo, yo hacemos la lista aquí, hacemos el inventario de ustedes, ¿no? Si están acá o no. Inventario de la cavidad significa que yo revise todo el tubo digestivo. Estómago, intestino, duodeno, intestino delgado, colon, ¿ya? Entonces, ese dato es importantísimo hacer. Si yo tengo una malla, que el paciente tenía porque tenía una hernia y tenía una malla en la pared, bueno, esa malla, si hay contaminación, se recomienda retirar la malla y colocar una malla biológica, ¿no es cierto? Aquí ustedes pueden ver las adherencias que se ven de un paciente, así son las adherencias. Estas son de hígado a la pared, por una cirugía previa que el paciente tuvo, pero también pueden de intestino a intestino, como ustedes pueden ver acá, por ejemplo, ¿no? Acá en la laparoscopía se puede ver estas adherencias que estamos liberándola con la laparoscopía, pero no es por síndrome adherencial. Muchas veces cuando entramos a una cirugía laparoscópica tenemos a veces algunas adherencias así como esta y las podemos liberar. Las adherencias como esta a veces son laxas, pero las bridas son cuerditas, ¿no es cierto? Y esas cuerditas pueden ser una hernia interna en el intestino, así como esta cuerda que ustedes ven acá.
Acá podemos ver, por ejemplo, el área donde está obstruido, ¿no? Puede ser que acá haya una brida, ¿no? Yo libero la brida, si no hay solvente intestinal, el paciente mejora después de la cirugía. Aquí dijimos ya que se deben usar mallas biológicas y hay que ver las perforaciones. Si la perforación del intestino es más del 50% de la pared del intestino, yo voy a hacer resección y anastomosis, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Si la lesión del intestino, aquí fíjense ustedes, es más del 50%, ¿no? Más de la mitad, yo voy a resecar esa área y voy a... Si es menor, sutura, punto, ¿no? ¿Qué punto recomienda el libro? Doble sutura, ¿no? Puedo hacer un surjet, aquí está un punto de Schmiden, sutura continua, y con un refuerzo de pared, ¿no? Un punto de Lemberg, que es el punto cero muscular. Entonces hago dos planos de intestino, ¿no? Pero siempre veo que el intestino esté vitalizado, bien. Si yo veo que un intestino está sufrido, está un color azul, diferente al otro color del intestino, en ese caso yo puedo hacer lo que se llama un second look, una segunda mirada, que voy a entrar a las 24, 48 horas a operar a ese paciente nuevamente para valorar la viabilidad de ese intestino, si lo voy a resecar o no. Algunas veces el intestino mejora, en otros casos no mejora y tengo que resecar el intestino. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver un caso que tuvimos en el hospital. Fíjense cómo está el intestino viable y cómo está el intestino que está un color, ¿no? Medio isquémico, o sea, no está negro, está isquémico, entonces tampoco nos da para resecarlo, porque tampoco vamos a resecar un intestino que no es para resecar. Entonces, en este caso, nosotros esperamos y hacemos un second look a las 24 o 48 horas para valorar la viabilidad de este intestino y ver si lo resecamos o no lo resecamos. Entonces, es importante valorar esto y también valorar el paciente. Inestabilidad hemodinámica, ¿qué significa? Que esté hipotenso, taquicárdico, con noradrenalina, vasoactivos y todo el paciente, y obviamente en esos casos yo a veces lo dejo con la parotomía contenida o cierre rápido y paso a terapia para estabilizar al paciente y que me lo vuelvan a pasar al otro día quirófano, nuevamente para valorarlo, ¿no? ¿Qué pasa si hay un cáncer o un tumor? Tengo que hacer resesiones oncológicas si tengo tiempo y estas resesiones son diferentes, ¿no? En vez de poner los clamps cerca del intestino, los voy a poner más alejados y siempre voy a dejar un parámetro cuando vea el tumor de 5 a 10 centímetros, que es el margen ideal para no dejar tumor dentro del abdomen. Ya, 5 a 10 centímetros del borde, son los bordes que vamos a cortar. Acá tenemos la resección mesentérica, que tiene que ser en forma triangular. Bueno, eso es parte de la técnica. Y siempre vamos a dejar al paciente con una sonda nasogástrica después de la cirugía para que veamos el débito y para que el estómago descanse. Que esté funcionando adecuadamente, la vamos a valorar, ¿no? La sonda nasogástrica, vital en el postoperatorio de un paciente con obstrucción intestinal, vital. Debe estar colocada, debe ser valorada, debe ser irrigada, debe valorarse que esté en el estómago adecuadamente. ¿Y cómo sé que está en el estómago? En la cirugía puedo tocar la sonda que en el estómago, pero también yo le puedo hacer una radiografía al paciente para valorar que está en el estómago o no, ¿ya? En múltiples series retrospectivas de casos emparejados de laparoscopía y cirugía abierta, ¿no? Algunos intentan hacer por vía laparoscópica la cirugía, ¿no? Y existen complicaciones postoperatorias muy graves, ¿no? Y hospitalizaciones más largas, eso lo dice este trabajo, porque siempre hay cirujanos que quieren hacerlo nuevo, dicen, no, yo lo puedo hacer laparoscópico, ¿no? Pero en las series que se han revisado, en la literatura del Manual de la Asociación Española, refiere que hay más complicaciones, tiempos de estadía más largas. En el hospital tuvimos un caso de una paciente que fue muy trágico, la verdad, porque entraron laparoscópica, perforaron al final el intestino, perforaron la vejiga, se salieron, se quedó en el hospital 6 meses, ¿no? Y una chica joven más encima. Y bueno, después al final se resolvió, pero después casi de mucho tiempo, casi 6 meses estuvo internada. Entonces, importante tener en cuenta que se debe hacer abierta y no laparoscópica, ¿ya? Una mayor incidencia de intervenciones intestinales, la resección, las lesiones iatrogénicas que pueden aparecer, ¿no? Entonces no se recomienda la laparoscopia y sí la no abierta, ¿no? Entonces se prefiere abordaje en caso de obstrucciones que se sepa en cierto lugar que están del abdomen y se quiera observar, ¿no? Se puede hacer la técnica de Hasson, que es una técnica que se abre y se coloca un puerto, se coloca la cámara y uno mira, ¿no? Si uno puede, y es un lugar bien exacto. Yo tengo una tomografía y veo que es un lugar bien y lo puedo hacer por laparoscopía. De repente en algunos casos sí se podría, pero no se recomienda en
en general hacer la vía, porque no se puede valorar tampoco muy bien los intestinos, ¿no? O sea, yo quiero valorar todos los intestinos, si están muy dilatados, al querer agarrarlo con las pinzas los puedo perforar, entonces, y cuando quiero hacer la anastomosis, la laparoscópica tendría que sacar el intestino hacia afuera de la pared y hacer la anastomosis afuera. Entonces voy a perder más tiempo y quizás no es recomendable, ¿no? Acá tenemos el paciente que les mostré la fotito, ¿se acuerdan? Sí. Ya. Acá podemos ver la fascitis, ya ustedes pueden ver acá la piel. Si ustedes tocaran, si ustedes ven este lugar rojo, ¿sí? ¿Lo ven? Rojo, celulitis, pero también fascitis, ¿no? Fíjense que la mano del médico es muy importante, ¿ya? Cuando yo toqué a este paciente, ustedes cuando toquen algo que está duro, ustedes pueden comparar, ¿no? Los dos lados. El otro lado blando y este lado duro. ¿Qué me indica? Que los tejidos están inflamados y también yo lo puedo ver, ¿no es cierto? La famosa tetrada de Celso, rubor, calor, dolor. Celso hace muchos años lo dijo y se sigue aplicando. Este paciente le hicieron una colostomía por acá, la primaria, y cuando estaba haciendo la colostomía salió heces fecales y esas heces fecales contaminaron la pared. O sea, fue un detalle técnico, ¿no? Y luego ya, después de 7 días le comenté lo que pasó, ¿no? La infección. Y hicimos la apertura de todo esto, ¿no? Y quedó eso abierto. Nada, esto habla de la anastomosis del intestino. Eso es todo. Es lo mismo de la estamos hablando. Muy bien, jóvenes. Vamos.